Y continuamos en Elementos. Y ustedes saben que los martes son de literatura con nuestra colaboradora Anja Aguilera. Anja, bienvenida, ¿cómo estás? Tamara, súper contenta de estar aquí contigo y con tu auditorio de Elementos. Un placer y seguimos con los datos curiosos, seguimos conociendo artistas. Y en esta ocasión justo mencionabas fuera de cuadro que es un artista, pero que está vinculado con este mes, que es el mes del orgullo, y que ahora nos contarás mucho más sobre él. En efecto, Tamara, bueno, en esta sección voy a hablar de letras jaliscienses y particularmente del poeta y médico de profesión Elías Nandino, también por sugerencia de mi amigo el escritor Daniel Vladimir Orozco, que muy amablemente me hizo sus recomendaciones de poetas jaliscienses. Están llegando las peticiones. Excelente. Y bueno, voy a comenzar con un fragmento de un poema titulado Nudo en llamas. Tu juventud incendia mis 80 años y somos el nudo en llamas del alba y el ocaso. El día y la noche se han juntado íntimamente para crear el caos de este amor insensato. Y con estos versos de Elías Nandino comienzo diciéndoles que este autor jalisciense nació en Cocula en 1903 y que tuvo una vida longeva tanto en producción artística como de edad. Él estudió la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y durante esas épocas de universitario tuvo la oportunidad de convivir con el grupo de intelectuales de los contemporáneos, conformado por Javier Villaurrutia, por Jorge Cuesta y auspiciados por la emblemática y la queridísima y admirada Antonieta Rivas Mercado. Okay. Elías Nandino se desarrolló ampliamente como médico, él se especializó en anestesia y fue director de un hospital llamado Hospital Juárez y también del hospital o más bien de la parte médica de la penitenciaría de Lecumberri, entre otros hospitales públicos y privados. Allí podemos ver una foto de él siendo pequeñito. Tenía una mamá muy cariñosa, muy afectuosa y un papá estricto, lo que hizo que en algún momento él decidiera estudiar en el seminario, pero bueno, luego afortunadamente se fue a estudiar medicina, donde tuvo este encuentro con estos intelectuales. A la par que era médico y que convivía con estos personajes tan importantes de la literatura del siglo XX, también él es muy reconocido o muy nombrado porque propició y auspició el desarrollo de otros escritores jóvenes. Él creó una revista llamada Estaciones, en la que publicaba autores jóvenes en ese entonces, como José Emilio Pacheco, como Amparo Dávila, como Carlos Monsiváis, entre otros. Me llama mucho la atención primero que hay muchísimos artistas que de repente se desarrollaron con carreras que uno podría creer que no tienen nada que ver. Ha pasado con ingenieros, con licenciados, etcétera, 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 pero médicos también hay un montón, abogados, ni se diga. Creo que también siempre hago hincapié en esto de la invitación al público a, independientemente del oficio que tengan, no dejen abandonada esa parte artística, porque puede estar ahí y no necesariamente tal vez es la que nos da de comer, pero sí la que nos alimenta el alma, el ocio. Entonces, digo, también estamos en tiempos donde uno está tal vez enfocado en sus trabajos, pero tener ese momentito para uno me parece como muy necesario. Y en esta ocasión estamos hablando de alguien que no solo trabajaba de médico, también apoyaba a otros artistas. Me parece como muy interesante esa propuesta que nos trae él, tal vez. Sí, la verdad es que lo maravilloso de Elías Nandino es que él no se asumía como un poeta al principio, claro, sino que primero ejerció su labor médica, pero justamente le fue tan bien que eso le permitió auspiciar estas revistas, ¿no? Y eso pues concluyó o hizo que actualmente exista un premio de poesía joven con su nombre que está auspiciado por el gobierno de Jalisco y también por el programa literario Tierra Adentro. Okay. Y bueno, al final de sus años, ahí tenemos un collage que hice está hermoso. para la cápsula.
Y bueno, algo padre de él es que al final de los tiempos fue condecorado con el Premio Aguascalientes, que es el máximo galardón que se le da a los poetas en México. También recibió el Premio Jalisco y pues podemos encontrar sus libros publicados por el Fondo de Cultura Económica. Hay muchas publicaciones también de la Universidad de Guadalajara, entre otras. Y entre los datos curiosos que tengo bueno, además de que él siempre fue muy abierto en la cuestión de su sexualidad, de sus preferencias. Para la época, la verdad es que era pues muy revelador, claro, pero también lo hacía muy elegantemente. De eso habla Carlos Monsiváis en su crítica literaria. Y también otra cosa es que durante el siglo XX no fue considerado del grupo de los contemporáneos, porque durante el tiempo que ellos tuvieron como más auge, él estuvo en Estados Unidos haciendo su especialidad médica. Esta misma profesión le dio los frutos económicos para comprarse un Cadillac y moverse con él con chofer en la Ciudad de México. Pero bueno, además de eso, esa libertad económica pues, le permitió auspiciar 20 números de la revista Estaciones, en la que te comentó estos autores jóvenes. En aquel entonces, Sergio Pitol, Rosario Castellanos y otros tantos, pues fueron publicados. También compuso boleros famosos. Uno de ellos, que lo vas a reconocer de inmediato, Tamara, es el de Usted. Sí, que también en algún momento Luis Miguel lo tomó también. Lo hizo muy famoso, su interpretación es de las más populares, pero él lo compuso y lo compuso en unas bohemias que hacían en la Ciudad de México los miércoles, de las que después el mismo Elías Nandino propondría como los miércoles literarios acá en el Exconvento del Carmen en Guadalajara. Hermoso, qué buenos conectes, sí. Me encanta. Y bueno, una vez retirado de la profesión médica, Elías Nandino regresa a Guadalajara y a su tierra Cocula para fundar uno de los talleres más emblemáticos de poesía, que es el taller de poesía del Exconvento. Él le llamaba La Capilla. Y entre sus alumnos están Luis Alberto Navarro, Marta Cerda, Adrián Enciso, Jorge Sousa, Jorge Esquinca, y aleatoriamente también llegaron a ir María Teresa Gutiérrez, Miguel Reynoso, entre otros tantos escritores que ahora pues son sumamente populares. Sí, claro. Y esta generosidad, les decía, pues conllevó a crear un premio con su nombre de poesía joven, y que lo han ganado Luis Jorge Boom, Carmen Nosal, Karen Plata, Shelja Méndez, que es una autora jalisciense, y el año pasado otra autora jalisciense lo ganó, Renata García Rivera. Es un gran estímulo para las voces nuevas. Me encanta que el legado que dejó, que todavía sigue. Eso es algo como... Hay algo también en cuanto a cuando alguien muere, que queda esto de, bueno, muere, pero cuando se termina la memoria, me explico, de la gente con la que convives, vives, y me parece, no sé, muy loco también de que estamos hablando de alguien del siglo pasado, literalmente, y que al día de hoy sigue generando muchos frutos. Y entre otras reflexiones también, ahora que hablábamos de este bolero de Usted, ¿cuánta gente no lo ha dedicado, cantado? Y que no sabemos a veces ni de dónde empezaron muchos boleros, o que mucha gente que de repente no está abierta a aceptar la inclinación sexual de alguien o los gustos o lo que sea, y que también la ha cantado. Entonces también es como hasta qué punto también tenemos que empezar a abrir un poquito más la cabeza y empezar a aceptarnos y formar parte también de la comunidad desde el lugar que sea, acompañando, apoyando. Y en otras cosas que mencionaste, quiero preguntarte un poco también, ¿por qué? No sé si también es una pregunta que tú tengas, que es ¿por qué le fue tan bien? O sea, ¿a qué se debió tanto éxito en su carrera siendo una persona que se dedicó a la medicina y que no sé qué tanto se dedicó a las letras? ¿Me explico? O sea, ¿cómo se entendió por qué él fue tan bueno en lo que hacía? Bueno, la verdad es que en su momento él siempre se mantenía como al margen. Aunque era muy amigo de, por ejemplo, Javier Villaurrutia, que era uno de los más importantes exponentes de la poesía de ese momento, él se mantenía un poco al margen y no se dedicaba a promover tanto su obra como promover la de estos autores jóvenes. Entonces, es algo que ayudó a que él fuera
tan prolífico en su producción de escritura es que vivió muchos años. Claro. Nació en 1903 y murió en el 93. No, es una locura. Entonces, todavía a los 80 y tantos años publicó uno de sus libros que a mí se me hace icónico, que es el libro, bueno, ahorita les digo el título, que tiene que ver donde, pues él agarra y dice, miren, yo soy lo que soy. No tengo que dar excusas por esto. Y háganle como que, y la queso. Y la queso. Entonces, Claro. eso es como una cosa muy importante. Y bueno, también la gratitud de otros, de estos autores jóvenes que a los que él les dio oportunidad de ser publicados cuando no existían las redes, cuando las publicaciones físicas en papel eran tan importantes para dar a conocer la obra personal, pues es lo que hizo que en su momento quizá, o sea, en el momento de los 50, digamos, cuando él era joven, no tuvo tanto reconocimiento, pero que ese reconocimiento se fue dando ya en su etapa de adulto mayor. Okay. Y algo que a mí me encanta, pues, es esta energía y esta vitalidad que él tuvo hasta sus, les digo, 80 años, cuando publica este libro, Erotismo al rojo blanco, y donde no nos deja lugar a dudas de lo que le gusta, de lo que ama. También es un poeta que siempre escribió sobre la muerte y que está muy reflejado en su obra. Y para despedirme, quiero compartirles el fragmento final del poema Nudo en llamas. Venga. Unidos, rodamos con una pasión desorbitada. No hay luz ni rumbo, solo existe el ímpetu de una antorcha que su corola agranda, ambicionando el goce, y el tizne sin ceniza de una hoguera que tiene muchos años de apagada. Me encantó, Anya. De esta manera me parece increíble cerrar así este bloque y esta colaboración del día de hoy. Como siempre, agradecerte muchísimo. A ti también, Tamara. Y tus redes sociales para seguir también todo tu trabajo. Claro que sí. Conseguí este libro de erotismo rojo en blanco en digital. Pídanmelo por @luz.besania, que es la editorial que coordino, o también escríbanme a @anyamandala para que les pueda hacer llegar este material tan necesario de la lectura. Nos dio información, nos dio lectura, nos dio datos curiosos y además se llevan esta oportunidad para seguir leyendo. Así que nos vemos el siguiente martes, Anya. Así es, Tamara, gracias. Un placer. Y del otro lado vamos a continuar con mucho más aquí en Elementos, así que no se despeguen de Jalisco TV.